Mucho gusto en saludarles, muy buenas tardes, espero que estén bien. Buenas tardes, pastor. Buenas Amén. tardes todos. Sí. Bendiciones, amén. Bendiciones a todos, hermanos. Amén. Muy bien, comencemos con una cuestión académica. Los estudiosos, los eruditos, los biblistas, han pensado que la Torá, es lo que nosotros acabamos de terminar de estudiar, no nos dice cuántos rollos eran. ¿De dónde sacamos nosotros la idea de los 5 rollos? De la palabra Pentateuco, el cual fue un nombre puesto por los 72 eruditos que llegaron a Alejandría a hacer por primera vez la traducción de la Biblia del idioma hebreo al griego. Entonces nosotros sabemos que la Septuaginta es la que nos dijo que eran 5 rollos, pero eso es más o menos en el siglo IV antes de Cristo. Entonces, como no es totalmente certero que hayan sido 5 rollos, algunos opinaron que eran 4 rollos y entonces se le llamaba tetrateuco. Tetrateuco, porque tetra quiere decir 4. Muy bien, entonces ya tenemos una idea de que algunos pensaron que era un tetrateuco, básicamente porque también afirman que el Deuteronomio fue escrito o reescrito en el tiempo de Esdras. Y no quiere decir que los discursos, que son 3 grandes, como los vimos nosotros la semana pasada, los 3 grandes discursos no hayan sido de Moisés. Eso no es lo que se afirma, sino lo que se afirma es que como Esdras también va a tener el desafío de trabajar con nuevas generaciones de jóvenes, ¿verdad? Que eso lo veremos más adelante. Entonces, por eso es que Esdras escribe el libro del Deuteronomio con los sermones dichos por Moisés. ¿Por qué Esdras se encuentra con un mismo desafío que se enfrentó Deuteronomio? Porque Esdras va a trabajar con las nuevas generaciones que nacieron en Babilonia y que cuando veamos los libros de Nehemías y de Esdras, nos percataremos que que las nuevas generaciones nacidas en Babilonia ya no hablaban el idioma hebreo. Ya no hablaban el idioma hebreo. Y entonces una de las tareas de los escribas y sacerdotes guiados, capitaneados por Esdras, es que comienzan a crear materiales académicos para que los jóvenes, niños nacidos en Babilonia, reaprendan el idioma hebreo. Un ejemplo de eso, Magdalena, el Salmo 119 era una gran canción escrita en acróstico. Los acrósticos son fenomenales. ¿Se recuerdan que vimos Lamentaciones la semana pasada? Pues los acrósticos fueron para que ellos repitiendo, se volvieran a aprender o que aprendieran el alefato hebreo, Por eso es que el Salmo 119 está escrito en acróstico utilizando el alefato hebreo para que los niños repitieran una y otra vez las letras del alefato hebreo y entonces tener ya una base para poder educar. Eso es lo que argumentan de por qué Esdras parece ser el autor de el Deuteronomio. Si es así, entonces por eso hablan de los 4 libros de la ley que fueron vistos en el año 630, 640 antes de Cristo, cuando Josías era el rey y los sacerdotes fueron a buscar las ofrendas al templo, el primer templo,
que estaba ya bastante deteriorado y estaban remozando el templo. Y cuando regresan, no solo regresan con dinero, sino con la sorpresa de haber encontrado el libro de la ley. ¿Cuántos eran? Tal vez 4, así como dicen algunos, o tal vez 5, si ya estaba escrito el Deuteronomio. Pero hay otra teoría también, ¿verdad? Usted puede encontrar en libros como los que yo tengo en mi espalda en la primera columna, esos libros, por ejemplo, hay un autor que se llama Gerald von Rad. Gerald von Rad es un protestante y él habla no del Tetrateuco, que son 4, no del Pentateuco, que son 5, sino que, esto nos sirve de introducción para el curso de hoy, sino que del Hexateuco. O sea, 6. No 4, no 5, sino que 6. ¿Por qué razón, Jairo, se incluye el 6º libro como parte de la ley de Moisés? Por el cumplimiento. Mire, ¿cómo voy a recitar una parte del Deuteronomio 6? Cuando tus hijos te pregunten, papá, nosotros de dónde venimos, tú les responderás que estábamos bajo el poderío, la mano de Faraón, y Jehová nos libró de la mano de Faraón. Y escuche, esto es lo importante. Y nos trajo a esta tierra. No dice nos llevará a esa tierra, sino que el texto es una afirmación de que ya estaban en la tierra prometida. Por eso y otras razones se habla del Hexateuco, pero principalmente porque en el libro de Josué vamos a encontrar el cumplimiento de las promesas del Señor. Ahora, mis hermanos, solo eso sirve de marco, de referencia para estos primeros minutos, 5 minutos, y entonces ahora podamos ver nosotros aquí primero el autor. El autor es un efraimita, de la tribu de Efraín, ¿verdad? Es una persona que tiene un perfil de fidelidad. Ha estado incansablemente al lado y en algunas ocasiones detrás de Moisés. Ha sido un siervo fiel, ha sido un hombre consecuente, ha sido un hombre capaz de poder solventar los problemas que se le presentan a su líder, y ahora el Señor también lo ha compensado con ser el líder de la continuidad. Número 1. Número 2. Es un hombre que le corresponde guerrear, liderar a procesos bélicos, cosa que no le pasó necesariamente a Moisés. Ahora Josué, y quiero decir algo, normalmente películas o dibujos nos presentan a Josué bastante más joven que Moisés, pero no es tan cierto. Josué puede ser un poco menor que Moisés, pero no necesariamente es o de forma abrupta más joven que Moisés. Salió de la tierra de Egipto con una generación que ya son abuelos incluso. O sea, Josué no es una persona necesariamente joven. Nos dan la idea como de un discípulo en donde el maestro es ya un señor y el discípulo es un jovencito. Parece que Josué no era tan jovencito, sino que era una persona que tiene largura de días. Pero lo interesante es que Josué, como segunda parte de su perfil, Josué va a ser un líder que va a enfrentar nuevos desafíos. Esa generación que sale de Egipto va muriendo en el desierto. En el desierto surgen nuevas generaciones
que son las que van a poseer la tierra prometida, pero el perfil de estas generaciones con Moisés es de ser errantes. Ahora, bajo el liderazgo de Moisés, de Josué, se convertirán en guerreros. Y entonces, parte de lo que nos narra el libro de Josué son las batallas. Y ustedes en el libro de Samuel, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar aquí algunas de esas batallas. Es un contexto bélico. Es un contexto en donde no solamente es una lucha de cuerpo a cuerpo. Ahora, estas personas tienen que fabricar sus propias armas, su armamento. Entonces, ahora el perfil va a cambiar rotundamente porque ya no son errantes, sino que ahora son guerreros. Y posteriormente, después de ser guerreros, se convertirán en personas que se establecen en su territorio y comienzan incluso una forma diferente de administrarse. Fíjense, hermanos, en el desierto vivían de la provisión que Dios hacía con el maná, el agua y posteriormente las codornices. Ahora, Josué no solamente tiene que liderar a un grupo de personas para convertirlos en guerreros, sino que también, es una parte complementaria del libro de Josué, comienza a hacer de esas personas que se establecen, que comienzan a cultivar sus propios productos, sus propias cebadas, ¿verdad? Sus propias hortalizas. O sea, esas personas salen de ser errantes para convertirse socioeconómicamente personas productivas, con tierras propias. Bueno, eso es parte de la educación que ellos pueden recibir. Pero hay algunos temas teológicos importantes. El libro de Josué, primero, nos va a reflejar un tema teológico de fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Lo primero que nosotros podemos es que el propósito teológico básico, fundamental de Josué es afirmar de manera categórica que Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas. Bueno, imagínense ustedes, hoy en día, más que estar ofreciendo cosas, la iglesia evangélica debería de reafirmar cómo Dios cumple fielmente sus promesas. ¿Se ha dado cuenta que a veces la iglesia ofrece más de lo que Dios mismo ha ofrecido? Por ejemplo, de repente ofrecemos en la teología de la prosperidad bienes, riquezas, y lo que Dios promete es estar con nosotros y proveernos de formas especiales y maravillosas. Fíjate, Wilson, en el tiempo de Jesús, habían dos formas de pagarle a los empleados, a los trabajadores. Una forma era con un bien económico, un denario. El único que usa la palabra dracma en Lucas, porque es el equivalente griego al denario romano. Entonces le daban en efectivo, le daban el pago en moneda. Pero había otra forma de pagarle, Wilson, a través de un trozo de sal, ¿verdad? De allí viene la palabra, Wilson, salario. Le pagaban un trozo de sal y entonces, cuando Wilson llegaba Pastor, a su buenas casa, noches. Viera que no todos se escuchan bien. Yo casi palabras que casi no se entiende. ya, ¿están escuchando todos bien? Entonces Ahora sí. debe ser algún problema de su
computadora, hermano Martín, puede ser. Bueno, de todos modos, chequeemos. Todos, no sé si todos están si no. Se escucha bien, hermano Martín. Lo que debe ser que su teléfono o el dispositivo sube el volumen un poquitito. Tal vez pueda hacer eso. O si está usando el teléfono, si lo está bajando por debajo, las bocinas están por debajo, también se puede escuchar el medio mofado. Sí, pues se opaca la bocina cuando se pone boca abajo o con la bocina para abajo. Ok, está bien, entonces, si usted mira aquí ahora, entonces. Muy bien. Entonces, estaba diciendo que hay dos formas de recibir el pago por el trabajo. Monedas o un trozo de sal. Cuando Wilson regresaba a su casa con un trozo de sal, la esposa, al día siguiente, en el mercado, vendía el trozo de sal y entonces iba inmediatamente a comprar un tipo de harina negra para hacer pan negro. Fíjense que en Guatemala había dos tipos de maíz para cocinar, para hacer las tortillas, que es básico el alimento en Guatemala. El maíz amarillo de más baja calidad y el maíz blanco de más alta calidad. En el tiempo de Jesús había pan blanco y pan negro. Y el pan negro era de más baja calidad. Muy bien. Venía la esposa, vendía el trozo de sal, inmediatamente conseguía la harina, hacía pan y ya llevaba el sustento a su casa. Por eso la Biblia en el Padre Nuestro dice el pan nuestro de cada día. ¿Por qué dice de cada día? Porque va dirigido a gente pobre que no almacenaba pan, sino que apenas le alcanzaba para el pan de el día. Wow. Ahora, ¿por qué menciono eso? Porque en el tiempo de Josué, la gente comenzó a cultivar sus propios alimentos. Pero no crean ustedes que era una gran riqueza la que tenía. Y luego el principio. Dios no nos ofrece todas las riquezas de este mundo. ¿Sabe quién las ofrece? El diablo. El que ofrece. Eso es el diablo. En cambio, lo que nosotros podemos ver allí es que Dios teológicamente cumple sus promesas y sus propósitos de darles la tierra prometida para que estos puedan vivir de esa magnífica tierra y producir entonces lo que el pueblo va a necesitar. Aquí hay una narración de conquista, ¿verdad? Luego del fallecimiento de Moisés, y la intención de la obra, o sea, de Josué, es afirmar la continuidad, aquí viene otro punto, de la revelación divina. Primer tema teológico, la reafirmación de que el Dios de su pueblo cumple sus propósitos y sus promesas de proveer la tierra. Número 2, y ese es un hilo conductor en todo el libro de Josué, se mantiene la revelación divina. No se interrumpe con Moisés. Se mantiene la revelación divina. Ahora, quiero decir dos principios de la revelación divina. La revelación divina no es patrimonio del ser humano. Eso es una teología hinduista. Los iluminados. Bueno, también tenemos predicadores en la iglesia evangélica que más parecen iluminados hinduistas. Solo a mí me lo reveló el Señor. Eso es mentira, ¿verdad? La garantía para nosotros es que hay una revelación continua
que no es patrimonio de Moisés, ni que muere con Moisés. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque entonces también Josué es llamado profeta, porque recibe revelación de Dios. Hay una continuidad de la revelación de Dios. Hay una continuidad. Y si ustedes ven esto, quiere decir que aunque falte alguno de nosotros, la revelación continúa y el propósito de Dios sigue hacia adelante. Entonces hay una continuidad de la revelación divina. Lo que comenzó en el Génesis se está cumpliendo ahora, se está llevando a cabo en el libro de Josué. Y esto comienza a ser una promesa cumplida. O sea, aquí nosotros podemos encontrar evidencias al ver que algunos eventos que son relevantes e importantes, pero que de repente no tienen una revelación teológica. Pero la mayoría de los eventos en Josué nos tratan de manifestar en formas breves, sumarias, resumidas, cómo el Señor mantiene su promesa con su pueblo. Miren, hermanos, hay otro principio en la estructura del libro de Josué. El primer principio es que el libro de Josué no tiene una estructura compleja, pues se puede dividir en 3 secciones, que son las que yo quiero compartir con ustedes. La primera de ellas es la conquista de las tierras de Canaán. La primera sección, que abarca los 12 capítulos primeros, es la conquista de Canaán. Segundo, la división de la tierra prometida, que va del capítulo 13 hasta el capítulo 22. Segundo tema en el cual se puede estructurar el libro de Josué es la repartición de la tierra prometida. Primer tema, la conquista de Canaán. El segundo tema, la forma como se reparte la tierra prometida dentro de las tribus. Pero el tercer tema, que va del capítulo 23 y 24, es la renovación del pacto. ¿Verdad? Ahora, tenemos que pensar que a este pacto nosotros le hemos llamado pacto mosaico. Sin embargo, ese pacto nació con Abraham. Posteriormente se ratifica con Moisés y ahora lo tenemos ratificándose del capítulo 23 hasta el capítulo 24. Se viene revitalizando, revisando, reafirmando en tiempo de Josué, ¿verdad? O sea, nosotros podemos ver aquí que estos 3 grandes temas, si usted se le quedan de memoria, los 3 grandes temas son conquista, repartición y renovación. Conquista de la tierra prometida, distribución de la tierra prometida y reafirmación del pacto con el Señor. Ahora, esa dinámica teológica también tiene mucho que ver en la forma didáctica del libro. El libro tiene algo didáctico. Primero, el Señor lleva a su pueblo. Esa es parte del cumplimiento de la promesa. Ahora pone a su pueblo en la frontera entre el desierto y la tierra prometida. Pero los incluye en el plan de la conquista. Segundo, les da también la capacidad de administrarse a sí mismos, repartiéndose la tierra. Y tercero, le da un epílogo, una conclusión, en donde todo es
como parte de la promesa del pacto con su pueblo. Ahora, vean, hermanos, digamos a quienes somos pastores, la Biblia enseña que los creyentes debemos ser dueños de nuestras propias luchas para poder salir victoriosos de ellas y entonces tener la capacidad de administrarnos para que entonces, después de administrarnos, celebremos la relación bonita de Dios con nosotros a través del pacto. Voy a decirlo con una aplicación. La iglesia madura es la iglesia que se autopastorea. Mire, hermano, la iglesia madura es aquella capaz de autopastorearse, ¿verdad? De autopastorearse. Una iglesia madura alcanza ese nivel. Cuando, por ejemplo, yo soy el pastor y alguien me dice, pastor, ore por mí porque a usted lo escucha más Dios, eso no es cristianismo. Eso todavía es católico romano. Y algunas veces raya en los iluminados hinduistas. Por supuesto, yo le puedo confesar a la pastora Ochoa que eso alimenta mi ego. Sí, ¿verdad? A mí me escucha mucho más Dios que al común de los mortales. Si ustedes se dan cuenta, eso está metido en la iglesia evangélica. Pero no es bíblico. Desde que se partió el velo, tanto a Martín como a Wilson, como a Luz, como a Jairo, los escucha Dios tanto como a mí. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que a mi ego sí le gusta eso. La habilidad de conquistar y de administrarse es para crear conciencia en un pueblo que ustedes verán, la intención siempre fue que sea Dios el soberano de ese pueblo. Como no pudieron conservar eso, más adelante le dicen a Dios, Señor, hemos decidido que ya no seas tú nuestro rey, sino queremos un rey como los demás pueblos. ¿Cuál es el argumento de Dios? No, mis hijos, yo quiero seguir siendo su rey. No, queremos un rey como los demás pueblos. Ese fue uno de los errores fuertes, por supuesto, nunca fuera de la soberanía de Dios. ¿Pero por qué? Porque en el libro de Josué, incluso el libro de los jueces, Dios espera que su pueblo se autoadministre, que desarrolle una conciencia comunitaria en donde Dios es el factor importante. Y lo otro, que toda bendición se celebre para la gloria de Dios. Por eso es que se renueva en el capítulo 23 y 24 el pacto. Ahora, esas tres lecciones, conquista, distribución y renovación del pacto, nos van a tener que llamar la atención acerca de cómo Dios también utiliza para estos tres grandes temas o subtemas, cómo utiliza milagros y prodigios dentro del libro que van a servir para corroborar, para reafirmar la presencia divina. ¿Cómo afirmamos nosotros la presencia divina? En nuestros cultos, en nuestras familias, en nuestras iglesias. ¿Cómo se reafirma la presencia divina? ¿Cómo podemos justificar procesos religiosos en la conquista? Y un puntito que quiero mencionar es que en la Biblia hay mucha más presencia de Dios que guerras, que son las que muchas veces nos acusan
de un Dios tirano, déspota. Hay muchas más experiencias de amor que de guerras. Ahora, la pregunta es entonces, ¿cómo reafirmamos la presencia de Dios aún en la conquista? Y vamos a llegar a conclusiones en donde vemos el Dios que tiene la libre elección de su pueblo. Y fíjese que es un tema recurrente en toda la Sagrada Escritura. En toda la Sagrada Escritura, ¿verdad? En toda la Sagrada Escritura podemos nosotros ver que hay una reafirmación de un Dios que elige. A Jacob amé. Señor, pero eso no puede ser posible si todos nos vamos a ir al cielo. Hermanos, el universalismo está arraigado en todos nuestros países. ¿Qué es el universalismo? Todos vamos a ser salvos. Es que Dios es Dios de amor. Pero la gente se queda con el tema como un Dios de amor y se castra a Dios. Se castra. ¿Por qué? No, Dios no va a ser malo de mandar a la gente al infierno. No es Dios. Es la naturaleza caída en Adán y Eva la que mandó al infierno a todos. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios va a reafirmar una elección. ¿Cuál es esa elección? Su pueblo. Su pueblo. ¿Verdad? Se le llama la niña de los ojos del Señor. Se le llama la vid preciosa, ¿verdad? En donde el Señor es el que cultiva, el que siembra, el que calza. No sé si en sus países de origen también usan la palabra calzar cuando cuidan la tierra alrededor de la planta que está saliendo. Se le quitan la hierba mala, se le vuelve a echar la tierra para que el tallo se mantenga firme. Eso se llama calzar. Dios dice que calza su viña. Y a veces la viña dejó de dar buen fruto, aún más. Ni siquiera encontró fruto en la higuera. Entonces, ese trabajo refleja en el libro de Josué un tema de elección. Dios no eligió a los cananeos. Dios no eligió a los elamitas. Dios no eligió a todos los pueblos que pueden aparecer allí. Pero dejaría de ser Dios si yo le pido explicaciones y le digo, Señor, ¿y por qué yo me voy al cielo y mi vecino no? Y yo creo que el Señor nos va a decir que dejemos que Él sea Dios y no nosotros. No hay explicaciones más que promesas cumplidas desde el tiempo de Abraham con el pueblo de Israel conquistando Canaán. Y luego también hay una forma soberana porque Dios le da a su pueblo conforme Él quiere. Voy a poner un ejemplo. Aquí es donde se hace la realidad. Aquí es donde se cumple aquel principio con la tribu de Leví. A todos le repartieron, pero no a Leví. Ya se le había dicho, yo seré tu herencia, le dijo el Señor a la tribu sacerdotal. Y ahora se cumple. Pero no vemos a un Leví, a la tribu reclamando tierra. Ya habían recibido promesa. El Señor iba a ser su herencia. No iban a tener tierra. Y por eso encontramos a la tribu de Leví diseminada, regada en las restantes tribus. Ahora, ¿qué tenemos entonces en el cumplimiento de esa promesa que trajo conquista, repartición y renovación del pacto?
¿Qué trajo? ¿Qué trajo? Bueno, primero, trae la enseñanza de un pueblo elegido. Segundo, de un pueblo en desarrollo. Hermanos, por muchos siglos, ser errante era ser de las clases sociales más bajas. ¿Saben ustedes? Por eso es que en la Biblia existían las ciudades-estado, como Jericó, que era una ciudad-estado, administrada por ellos mismos, con fortalezas. Porque si alguno de ustedes estudió un poco de economía, sabrá que en este tiempo la economía era una economía del despojo. Ejemplo, viene una tribu vikinga y le despoja a un pueblo asentado, le despoja sus cabras, sus corderos, su vino y sus vírgenes. ¿Por qué le quitan los alimentos, el vino? Porque hubo tribus que vivían de una economía del despojo. No es que eran enemigos, es que su economía era despojar a otros para sobrevivir. Y como el tema era un tema bélico, ¿para qué querían a las vírgenes? Para engendrar guerreros. ¿Por qué? Porque también ellos mismos se iban diezmando. Y lo que vemos es ahora un pueblo que dejó de ser errante para convertirse en propietario de la tierra. Dejan y apaciguan su lado bélico para convertirse en ciudades-estado. Las ciudades-estados modelo como Jericó y otras que aparecen en la Biblia. Las ciudades-estado tenían sus propios sacerdotes, tenían sus propias interpretaciones divinas. Sin embargo, Dios hace un clan de tribus, una liga de tribus. ¿Saben ustedes? A este periodo de tiempo, teológicamente se le conoce como la liga tribal. Liga tribal. Un conjunto de tribus unidas entre sí, pero con gobiernos autónomos. Con gobiernos autónomos, ¿verdad? Con gobiernos propios. Usemos una palabra, Jairito, usemos una palabra moderna. Pueblos con autodeterminación. Ahora, estamos en octubre, hermanos. La reforma protestante del siglo XVI trabajó, expuso, cultivó la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios quiere producir hijos con autodeterminación. Un pueblo con autodeterminación. Insisto en la frase que yo utilizo. Una iglesia que se autopastorea. ¿Verdad? Una iglesia que se autopastorea. Lucecita, te voy a contar una experiencia pastoral. Me iba a ir de vacaciones y una hermana extranjera con su esposo, también extranjero, tenían ya varios años de ser miembros de la iglesia. Pero el esposo, por falta de trabajo y oportunidades, se fue a los Estados Unidos y cuando estaba allá, engañó a su esposa, tuvo una nueva familia y la esposa extranjera en Guatemala se quedó en una situación económicamente precaria. A tal punto que cuando se presentó una oportunidad, la hermana resultó muy enferma.
la tenían que operar de la vesícula y además de la matriz. Nosotros como consistorio preocupado averiguamos cuánto era el equivalente de la operación en un hospital barato, como $1,500. Bien, el consistorio, los líderes de la iglesia, me dijeron, pastor, antes de que se vaya usted de vacaciones, autoricemos una ofrenda de $1,350 para la hermana. Solo le faltaban $150. Se autorizó y se la dimos para que se operara en el sanatorio u hospital barato que ella misma había elegido. Los diáconos de la iglesia le ofrendaron los $150 restantes. Las damas de la iglesia le llevaban canastas con víveres. Los jóvenes les llevaban víveres. Es más, las damas de la iglesia conocieron a una señora que no tenía trabajo, trabajaba en limpieza de casas y la contrataron durante 2 meses para que atendiera la casa de la hermana extranjera que era miembro de nuestra iglesia. Pero Jairito, un detalle, mijo. Lucecita, un detalle. Yo me fui de vacaciones. Cuando yo regresé, los ancianos de la iglesia fueron. Siempre que yo me iba de vacaciones había un pastor interino que me cubría 3 semanas, 4 semanas. Los ancianos fueron con el pastor interino. Los diáconos le visitaron. Los jóvenes les visitaron. Hasta el coro de la iglesia les visitó. Pagaron a la señora para que estuviera ahí, la que hacía limpieza de casa, durante 2 meses atendiendo a la hermana y a sus pequeñas hijas que eran adolescentes. Muy bien. Regresé y como a las 2 o 3 semanas me llamó por teléfono la hermana. Pastor, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque escuchaba Lucecita. Porque la iglesia no me atendió. ¿Saben quién era la iglesia? Yo. Porque yo fui el que se fue de vacaciones. Llegó el otro pastor, pero no era la iglesia. Llegaron los líderes ancianos, no eran la iglesia. Llegaron los diáconos, llegó el coro de la iglesia, llegaron las damas, llegaron los jóvenes, pero ellos no eran iglesia. En ese criterio, ¿quién era la iglesia? Yo. Y entonces se fueron de la iglesia porque dijo que la iglesia no le había atendido. Le pagamos el 100% de la operación quirúrgica. Le dimos víveres en abundancia. Pusieron a una persona para que ella se recuperara totalmente y esta persona hiciera todo el oficio doméstico, pero no lo atendió la iglesia, porque la iglesia estaba de vacaciones. Yo. Ese concepto le ha hecho tanto daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque así como yo puedo decir, pastor, a usted lo escucha más, Dios ore por mí, no solamente es el error teológico, sino que entonces toda la misionalidad de la iglesia recae en una sola persona o en un pequeño equipo de personas. Viene Dios. El líder ya fue sustituido. Moisés, Josué. Hay un liderazgo de transición. Segundo, hay una revelación continua. Dios se reveló a Moisés, pero ahora le sigue revelando su propósito a Josué. Tercero, no solo hay una revelación continua, ahora hay tareas diferentes y específicas. ¿Cuál es la primera tarea en este bosquejo del libro de Josué? Conquistar la tierra prometida o Canaán. Número 2, repartir la tierra prometida o Canaán. Y número 3, celebrar la renovación del pacto. Ahora, no sé si se los dije la semana pasada, pero se los voy a afirmar.
Cuando usted escucha, lee a un autor bíblico que es sacerdote o que viene de origen sacerdotal, siempre va a encontrar muchísimas fechas exactas. Un ejemplo es Ezequiel, Zacarías. ¿Por qué son tan exactos en darnos las fechas? Ezequiel 1:1, 2 y 3 nos dice en el año 30 de la deportación. A los 5 días en el mes cuarto, vi yo la gloria de Dios. ¿Por qué es tan exacto en fechas y tiene muchas fechas muy exactas? ¿Sabe por qué? Porque eran sacerdotes y ellos llevaban el ciclo de las festividades mosaicas y en cada una de esas ellos sabían cuándo caía. Si eras cuarto menguante de luna o luna llena, como sucede en la Semana Santa, siempre vamos a tener luna llena. Ellos eran expertos en llevar los tiempos. ¿Por qué razón? Y aquí viene el tema de la celebración del pacto. Porque todo lo que el pueblo israelita tenía que manejar era darle la gloria a Dios en todos los eventos de su vida. Ahora, en los últimos minutos, recuerden que hoy tenemos 1 hora y dentro de 8 días tenemos 2 horas. Pero fíjate, Santiago, en el último evento de la celebración del pacto, ¿qué realmente celebraban el pacto? En el pacto, en la fiesta. Bueno, primero, la intervención de Dios en la historia del pueblo. Yo quiero reiterar que nuestra fe como cristianos evangélicos es una fe histórica. Quítele la historia a la fe cristiana y le quita absolutamente su esencia. Cristo, el Hijo de Dios en el cielo, es ahistórico, pero irrumpe en nuestra historia. Y por eso la Biblia da la fecha del nacimiento de nuestro Señor. Cuando yo le pregunto a mis alumnos, dime la fecha del nacimiento de nuestro Señor, no se atreven a decir que es 25 de diciembre. Yo les digo, tienes razón, no es 25 de diciembre. Pero ¿a qué los conduzco? A que normalmente le queremos poner fecha del calendario gregoriano a la Biblia. Y la Biblia ni conocíamos el calendario gregoriano en ese tiempo. Hermanos, además, aún en este tiempo, no solo el calendario gregoriano se usa en el mundo. Los chinos tienen su propio calendario. Los judíos hace 3 semanas estaban celebrando el nuevo año 5782. Los árabes tienen su propio calendario. Y vea usted la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En tiempos del rey Herodes. Pero esa no es fecha. ¿Según quién? Porque según la Biblia, sí. Otro ejemplo. Isaías, hermano mío, tú que eres profeta, dinos y recuérdanos cuándo recibiste la visión reveladora para comenzar un ministerio profético dentro del pueblo judío. Entonces, ¿qué nos va a responder? En el año de la muerte del rey Usías, vi yo la gloria del Señor. O sea, si nos da fecha, ¿cuándo? En el año de la muerte del rey Usías. Primero, Dios interrumpe en la historia, porque la historia bíblica determina exactamente la intervención de Dios para su pueblo. Segundo, la historia es profética. Y ahora les quiero contar algo. Josué es el primero de 12 libros que la cristiandad
le ha llamado los libros históricos. Pero el pueblo judío, y usted lo puede ver en el libro de Samuel Pagán, ha dividido en solo 3 partes el Antiguo Testamento. La Torá, o los libros de Moisés, los Neviim, que son los libros proféticos, ahí me quiero detener, por cuestión de tiempo. ¿Cuáles son los libros proféticos para los judíos en su sagrada escritura? 8. 4 y 4. 4 que se les conoce como profetas anteriores. ¿Quiénes son los libros proféticos anteriores? Escuche: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. ¿Por qué? Porque aunque no necesariamente estén escritos por un profeta, tienen toda la historia del profetismo. Elías, Eliseo, ¿verdad? El profeta Natán, la profetisa Hulda. Esos 4 se conocen como libros proféticos anteriores en el canon judío: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y los 4 restantes se conocen como profetas posteriores. ¿Quiénes son? Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. ¿Por qué? Porque para el judío los 12 profetas que Jairo dice, profetas menores, para ellos son solo un libro que se llama el libro de los 12. Eso quiere decir que Josué, en la mentalidad y en la cosmovisión y en la fe del judío, es un libro profético. Esa era la parte, digamos, con la que quiero cerrar. ¿Y cuál es la esencia del profetismo? ¿Ver hacia futuro? No. Esos eran los agoreros. Los profetas también exhortan. Los profetas también profetizan el cumplimiento de las promesas del Señor y por eso renuevan pacto. ¿Por qué? Porque ahora la renovación del pacto es que efectivamente la profecía apuntaló que Dios nos daría esta tierra. Y entonces celebran la promesa cumplida de Dios. Eso me llama la atención porque el corazón de Josué no necesariamente está o totalmente está en la conquista, ni en la repartición, sino que en la actitud del pueblo al haber conquistado para la gloria de Dios, repartido para la gloria de Dios y conseguir su propia autonomía, y entonces celebran el pacto y eso implica espiritualidad. ¿Cuáles son las esencias del pacto? Bueno, éramos esclavos, ahora somos libres, pero hay una esencia también que Dios quería que nosotros tuviéramos perpetuamente y para siempre. Y esa es la esencia de la espiritualidad cristiana. Dependencia. Dependencia. ¿Qué es la celebración del pacto? Recuérdese que implicaba hasta una dieta especial: cordero asado, panes sin levadura, hierbas amargas, vino. Pero había otro elemento aparte de la dieta: la marca de la circuncisión en el cuerpo de los varones. ¿Qué significaba esa marca? Pertenencia. La gente miraba, aún en el tiempo de Pablo, que se hacían carreras, ¿verdad? Efesios nos dice, esas carreras, y cuando la gente veía el pene de los judíos que corrían, decían, miren, ese es judío. Ahora es el bautismo. También el bautismo tiene una implicación de pertenencia. La celebración del pacto tiene un recordatorio a través de una dieta, pero tiene otro elemento aparte de la dieta: el sentido de pertenencia. La iglesia debe de trabajar, al igual que Josué,
un sentido de pertenencia. Esta es mi iglesia. Llevo la marca de la iglesia en mi vida. ¿Cuál es esa marca? Le preguntaríamos a Dietrich Bonhoeffer. La gracia. Es la gracia la que me ha marcado. Me has marcado con amor eterno. Y tercero y último, la Pascua también significaba un sentido de pertenencia, pero también de sumisión. ¿Quién nos sacó de Egipto? Jehová con su diestra. La esencia de la espiritualidad es la dependencia. Hermanos, hay culturas que ayunan más que nosotros. En el Ramadán, por ejemplo, un mes completo ayunando. Hay culturas que oran más que nosotros. Es que las señales de la espiritualidad no es cuánto oramos, ni cuánto ayunamos, sino cuánto dependemos del Dios que hizo un pacto con nosotros. Mateo 5:3. La primera bienaventuranza. Escúchela cómo suena en la Reina Valera 60. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay una versión apócrifa según Fernando Mazariegos. Bienaventurados los que reconocen su harta necesidad de Dios, porque de los tales es el reino de los cielos. Espiritualidad es dependencia, sumisión, y el pacto nos renueva esos tres principios. Muy bien. ¿Qué es el libro de Josué? Conquista, distribución, celebración o recordatorio del pacto. ¿Qué implicaciones tienen estas doctrinas? Primero, la doctrina que nos manifiesta es promesa cumplida. 2, continuidad de la revelación divina. Y 3, celebración de la promesa cumplida a través del pacto. ¿Y qué nos enseña el pacto? Nos enseña una dieta. No es una dieta que yo me voy a mencionar, sino que vivimos del alimento espiritual. 2, vivimos recordando que no fuimos nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Es el recuerdo del pacto. Y número 3, denota espiritualidad. En la medida que dependemos del Señor, nosotros somos espirituales. Eso es. Todavía les dejé 5 minutos para que conversemos si tienen alguna pregunta en particular. O las pueden asimilar y la otra semana le damos un tiempecito. Trabajo yo 1 hora con 30 minutos y dialogamos 30 minutos porque tendremos 2 horas. Porque la otra semana veremos a jueces, gobierno, ¿verdad? Justicia. El tema de justicia es un tema fabuloso en la vida. Dios nos da la capacidad espiritual para ser justos, para juzgar y para sentirnos juzgados también e incluso justificados por la fe. De eso vamos a trabajar la otra semana. Lucecita, Jairito, les envío un abrazo a todos ustedes. ¿Verdad? Amén, gracias, pastor, igual. Muy bien. Cualquier comentario de mejora en la docencia, no tengan pena, díganselo a Samuelito y me ayudan también para saber si estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Mientras tanto, reciban mi cariño, mis oraciones también y mi deseo porque juntos aprendamos más y más de la palabra de nuestro buen Señor. El Señor les bendiga mucho. Amén. Magdalena, usted también, muchas bendiciones. Voy a aprovechar, ahorita no está tu esposo, ¿verdad? Ahí, cerquita. Se lo No. presentaste a Samuelito. Entonces sí te mando un abrazo rapidito, ¿oíste? Amén, amén.